Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. Qué inicio de año, ¿no? Tan complicado. Por un lado, el ascenso de Donald Trump, del cual ya seremos testigos en breve, y por otro lado, algo que nos está ahogando, algo que nos tiene realmente muy molestos y con un gran reclamo hacia el gobierno federal. Le estoy hablando nada menos y nada más que del gasolinazo. Hace unos días el presidente de la República lanzó un mensaje en donde explicaba a los mexicanos el porqué de la subida tan radical en el precio de la gasolina. Hablaba de la necesidad de liberalizar el precio. Hablaba de la necesidad también de ocupar esos recursos, los que se usaban para subsidiar la gasolina, en temas sociales, en programas que tuvieran beneficio para todos. Pero además el presidente de la República lanzó una especie de reto, una pregunta. Dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hoy hablamos sobre el tema. Esto es Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros para evitar la crisis que estamos viviendo hoy día, para evitar un incremento en los precios de la gasolina del tamaño que estamos viviendo? Hubo una política, muchos políticos, pero una política en particular, una diputada del Revolucionario Institucional que usted ubica muy bien, exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que está hoy aquí en este estudio. Ivonne, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por permitirme platicar contigo y con el auditorio. Un honor tenerte en este espacio, Ivonne. Oye, a ver, respondiste al presidente. Sí, le dijiste, voy a hacer esto. Él nos invitó a que nosotros dijéramos qué hubiéramos hecho. Y creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer que además están recurrentemente siendo dichas por la gente, por los diferentes actores políticos, pero también por las personas en la calle. Yo siempre procuro estar en contacto con la gente de todos los estratos sociales, claro, con los que puedo tener contacto, con la gente de mi pueblo. Yo vivo en un pueblo de 3,000 habitantes y el incremento de la gasolina pues obviamente impacta directamente en donde menos puede impactar, que es en la bolsa de los mexicanos. Ahí en las propuestas que yo hago una propuesta de 10, enumerada de 10 puntos, pero abro una página en la que invito a que la gente pueda participar. Ha estado participando, que por cierto ha estado muy movida en la participación. ¿Qué te dicen? ¿Qué hubieran hecho? Lo que es sistemático es reducir el número de diputados, claro, reducir el número de senadores, reducir el gasto en campañas, reducir el gasto en partidos políticos. También hablan de la reducción de los sueldos. Reconocen que no es suficiente, o sea, no se encontraría lo que se pudiera dejar de recaudar si se quita o se reduce el IEPS, por ejemplo, porque entre las propuestas que hago es trabajar en una iniciativa que revise la estructura con la que está conformada el precio de la gasolina, y una de las cosas que está impactando directamente en el precio pues es el IEPS, que es el 26% de la estructura. Hablábamos hoy con Miriam Grunstein, una especialista en temas energéticos, y nos decía, bueno, sí, es que el grave problema no es tanto que no haya refinerías, porque ahorita probablemente ya no salga hasta más caro estar produciendo toda la gasolina del país en las refinerías, vale la pena producir una parte, importar otra en cuestión de mercado. Y el libre mercado, que eso sí estamos de acuerdo todos, ¿no? Exactamente. Bueno, todos más o menos, bueno, porque también por ahí Morena dice que no, que regresemos al esquema casi del subsidio, algunas voces, ¿no? Pero lo que estás proponiendo tiene que ver inclusive hasta con una defensa de la misma reforma energética. Necesitamos un libre mercado. Estamos con las gasolinas totalmente abiertas, o deberíamos estar totalmente abiertas, y lo que tenemos como un grave problema es que las gasolinas, nos decían hace un rato, no son gasolinerías, sino son oficinas de recaudación del SAT. Pero tienen doble impuesto. Sí, tienen doble impuesto y IEPS. Entonces, si analizamos, por ejemplo, quitar el IEPS por completo, claro, le impacta más de 200,000 millones a la recaudación del Estado, pero pudiera costar el litro de gasolina 10 pesos. Entonces, o a lo mejor el 50% o el 60%, y costaría la gasolina entre 13, 14 pesos, que bueno, estaría dentro de lo que estábamos acostumbrados a pagar, y no afectaríamos el mercado. Todo, lamentablemente, hoy se mueve a través de gasolina y diésel. Por eso en las propuestas también pongo el esfuerzo de que puedan haber trenes de carga y de transporte de pasajeros que afecte lo menos posible a la economía familiar, y que podamos hacer esfuerzos, por ejemplo, en ceremonias, eventos,
gastos en partidos políticos, en las propias campañas electorales, buscar lo que no afecta a la sociedad. Salud, educación, seguridad son irreductibles. Pero si vamos haciendo este esfuerzo y nos vamos apretando el cinturón, además damos las lecturas correctas que la gente quiere ver, por ejemplo, en el salario. Comentaban las propuestas, hay personas de primer nivel, no solo en el gobierno del Estado, sino en los otros poderes y en los órganos autónomos, que ganan en un mes lo que una familia paga por una casa en 25 años. De interés social. Sí, claro. A lo mejor ganan 200,000 pesos al mes. Esto no, es lo que te cuesta una casa, no sé, en tu pueblo, por ejemplo. 187,000 pesos del Infonavit para que pagues en 20 o 25 años. Entonces, hay una condición de desigualdad en el país. Ese es, yo diría, el fondo del problema. Porque el problema no es tanto pagar el impuesto, inclusive si tuviéramos algo a cambio de ese impuesto. O mejor salario, o viéramos realmente una mejor calidad en los servicios, o pudiéramos estar viendo una calidad en nuestros gobernantes, o peor aún, no tendríamos que ser testigos de cómo se está robando en algunos casos el ingreso, porque eso es lo que le molesta mucho a la sociedad. Y duele con justa razón. Por ejemplo, cuando incrementa el dólar, ya rebasamos el tope de los 22 y vamos a ver a dónde vamos a llegar. Entonces, y con cada declaración que hace el Trump, vamos para en unos días va a ser presidente. Bueno, hay sectores, a mí me asusta las veces que incrementa el dólar, porque obviamente muchos de los gastos que yo tengo tienen que ver con el dólar, particularmente en la empresa porcícola, por los granos. Pero hay sectores que sí están siendo beneficiados con el incremento del dólar. Por ejemplo, el sector turístico está siendo beneficiado porque cobra en dólares. El sector exportador está siendo beneficiado porque cobra en dólares. El sector de minería está siendo beneficiado porque cobra en dólares. La propia sal, que escuchaba una entrevista tuya en la semana, la propia sal que es de exportación es exportada en dólares. Entonces, estos sectores, si pudiéramos hacer conciencia entre los empresarios y los trabajadores, que puedan ponerse de acuerdo y que su salario pudiera fluctuar de acuerdo al dólar y que no solo ganen los empresarios, que por cierto en su gran mayoría son extranjeros, en el sector turístico españoles, en el sector minero canadienses, si pudiéramos ponernos de acuerdo, estos que ganan un poco más, pues bueno, fortalecerían la economía local porque compran la carne del mercado o reparan la puerta de la casa que no habían podido reparar. Si tienen un mejor ingreso, entonces circula un poco más el dinero. Creo que hay que hacer esfuerzos, entender que es una condición en la que todos tenemos que estar. Por eso la plataforma se llama Hazlo por México. Y la parte en la que pongo lo que yo haría es precisamente contestando a la invitación que hace el presidente a que todos participemos en que... Tú eres una periodista muy destacada, Ivonne Ortega. Obviamente has tenido ya tus paso por el Partido Revolucionario Institucional, tu paso también por el sector público. Conoces del tema y sabes que hay una disciplina partidista. Sabes que en el PRI no siempre hay disensos que sean bien vistos. Y por eso nos llamó mucho la atención. Es que, ¿por qué no ver estas propuestas desde antes? ¿Por qué de pronto entrar con la voz de gente que bueno, pues se los está proponiendo y hay quien lo puede tomar como una afrenta hacia el presidente de la República? Como que la pregunta, dicen unos, era retórica más bien. Al contrario, mira, crees? yo lo interpreto como una invitación del presidente y por eso abro el sitio en el que estoy pidiendo que participe la gente para que puedan aportar desde su ámbito, en cómo ven las cosas, en cómo ven la condición, puedan aportar desde su ámbito y también precisamente es la riqueza que tiene el PRI. Tiene muchas maneras de ver las cosas y cuando son cosas que verdaderamente importan, que afectan directamente a la sociedad, que dan donde nunca deberían de dar, que es en el bolsillo de las personas, ahí es cuando has visto otras voces discordantes también que son de la propia militancia. El propio presidente de nuestro partido ha hecho su postura, el coordinador de la bancada ha hecho su postura y hemos salido gente en la que tenemos una postura diferente porque estamos escuchando lo que la gente nos está diciendo en la calle. ¿Cómo crees que lo toma tu postura y el hecho de sacar la propuesta, sacar la página? ¿Cómo crees que lo toma, por ejemplo, Enrique Ochoa? Que Enrique Ochoa está más bien llamando a la unidad y ya hay quien llama a cuestionar si Enrique Ochoa debe de seguir o no frente al Revolucionario Institucional. ¿Cómo crees que lo ve, por ejemplo, el presidente del PRI? Yo creo que lo estará viendo con respeto porque yo estoy cumpliendo el estatuto de mi partido, estoy aportando lo que yo creo en lo personal en una condición verdaderamente... con experiencia, digo, no es una cuestión improvisada. Bueno, fui presidenta municipal a los 25
25 años, diputada local a los 27, Secretaria diputada general federal del PRI a los 29, senadora de la República a los 33, gobernadora a los 34, terminé el gobierno a 39, fui secretaria general del PRI a los 40 y le paro de contar porque me voy acercando ahora, ya tengo 44. Pero bueno, la experiencia que me ha dado es que tenemos que escuchar cuando nuestra propia militancia nos está diciendo hay que cambiar las cosas en el PRI, si no nos van a cambiar el PRI. ¿Y no es una campaña? He manifestado bien. Empiezan a decirte que estás buscando algo. Bueno, no me lo tienen que decir, lo dije exactamente el 29 de abril del año pasado en una entrevista, y recuerdo el día exacto porque el que me entrevistó me ha vuelto a entrevistar. Lo dije el 29 de abril del año pasado, aspiro, es una aspiración legítima. Si te comento que he tenido todos los cargos de la nomenclatura, pues la manera natural de la aspiración de un político que esté en cualquier partido, pues obviamente es la máxima magistratura de nuestro país, la presidencia de la República. Pero yo quiero poner a un lado en este momento la aspiración, que es válida y que en su momento cuando el partido saque su convocatoria levantaré la mano, cumpliría con los requisitos que el partido así determine a través del Consejo Político. En este momento lo que yo veo es que el país tiene que estar reconciliado. Estamos en una condición verdaderamente adversa, va a tomar protesta una persona que las veces que habla en contra de nuestro país, ha hecho cosas que han lastimado, por ejemplo, el retiro de Carrier, que le quita 1,000 empleos a Nuevo León, el de Ford, etcétera, etcétera. Si no tenemos un país reconciliado, si no tenemos una sociedad que esté dispuesta a enfrentar esta condición y a entender que los mexicanos también tenemos condiciones, no solo para retener a nuestras empresas, sino para hacer que más empresas vengan, porque tenemos calidad en mano de obra. Lo dice la OCDE, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Tenemos muchas cosas. No somos la economía 15, 14 del país, del mundo, perdón. Estamos entre el club de los países ricos, somos de los más pobres de los países ricos, pero estamos en ese club. Con una gran riqueza, la mayor riqueza que somos nosotros los mexicanos. Por eso le llamo Hazlo por México. Si fuera una campaña, le llamaría Hazlo por Ivonne. No, le llamo Hazlo por México, porque creo que en este momento primero está México y después la aspiración. Que ya te es dirán válida, después, ¿no? que ahí dice Ivonne y que tiene el corazoncito, que hay un logo y esas sí, bueno, cosas. y implementaron una campaña ahorita, que por cierto cuesta dinero, una campaña negra en redes sociales a través de, y a través de WhatsApp también, que cuesta mucho dinero, que estamos tratando de rastrear a ver si encontramos quién es, y si encuentro quién es lo voy a hacer público también, bueno, pues porque creo que es lo que no quiere el país, estas campañas sucias, negras, ya está cansada de eso. Sobre todo el hecho de que de la unidad, me quedo con esta idea, la idea de la unidad, porque si el presidente convoca la unidad, de alguna manera Enrique Ochoa convoca la unidad, a río revuelto, ganancia de oposición política, hay un Partido Acción Nacional que de alguna manera está tratando de meter ahí ciertas jiribillas, Morena se aprovecha también de esta situación, y estamos en un momento extremadamente convulso, en un momento muy difícil para México. ¿Cómo llegar a esa unidad? ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Seguimos aquí en Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook. Esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero platicando con Ivonne Ortega. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros. Salimos a la calle, Ivonne, le preguntamos a la gente qué hubieran hecho ustedes, tal cual como lo pregunta el presidente de la República, en el marco de este gasolinazo, del incremento de precios, en el marco sobre todo de lo que platicamos hace un momento, del coraje, del hecho de una indignación cuando vemos el dispendio, cuando vemos los actos de corrupción, y esto fue lo que nos dijo la gente. ¿Te parece si lo vemos? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Pues no estoy de acuerdo nada más porque me afecta todo a mí también. Lo hubiera manejado más gradualmente, porque eso de siempre estar esperando el fin de año para que todo el mundo esté de vacaciones y agarrar a todo el mundo en curva es algo que era ya muy previsible y lo pudieron haber manejado a lo largo de todo el año. No lo justifico, no lo acaso a comprender todavía. Pues lo primero que nada es tener mayor control sobre sus funcionarios, su propio gobierno, para que no roben. Eso es lo primero, lo principal. Yo creo que lo que debieron haber hecho era principalmente analizar de qué manera podía ser el impacto y en determinado momento, pues somos un país petrolero, deberíamos de no haber hecho el alza de las gasolinas, ¿no? Básicamente. Mira, y no están tan molestos las personas con las cuales platicábamos, pero hay otros sectores de la población que están muchísimo más enojados, Ivonne. Tú decías, hay que llamar a la unidad, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer para llamar a la unidad con un presidente que además
pues no tiene una credibilidad, un gobierno que no tiene credibilidad. Yo digo, más que a la unidad, hay que llamar a la reconciliación social. Hay que llamar a un pueblo que se reconcilie entre sí, me reconcilie conmigo misma, me reconcilie con mi familia, con mi comunidad, con mi municipio, con mi estado, con mi país. Si nos volvemos a sentir mexicanos, lo orgulloso que debemos de estar en nuestro país, podemos confrontar muchas cosas, cambiar muchas cosas que se tienen que hacer, hacerlo desde el ámbito en el que nos encontramos. Por ejemplo, yo propuse analizar la estructura de la gasolina. Soy legisladora federal, estoy trabajando en una iniciativa que no es sencilla, no la he terminado, por eso no la puedo plantear ahorita, pero estoy planteando porque si efectivamente le impactas a la recaudación del Estado, pues tienes que buscar en dónde equilibras ese impacto, ¿no? ¿En dónde tendrías que equilibrar? En la parte que no lastima a la sociedad. En las ceremonias, por ejemplo, en los eventos, traslados aéreos, traslados terrestres, partidos políticos, campañas electorales, disminución de sueldos a mandos medios intermedios, a los que aspiramos a tener un cargo de representación popular, porque por lo menos a mí me mueve estar en la representación, cambiar el entorno. Yo me meto a la política por un drenaje, literal por un drenaje que había en el mercado, en el que yo tenía una mesa en la que vendía carne y un presidente municipal lo abría y el siguiente lo enterraba, pero ninguno lo terminaba. Entonces dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser un drenaje? Para hacerlo, pues tengo que estar adentro. Participo como candidata a presidenta municipal en una interna, gano la constitucional y de ahí acá he pasado los últimos 16, 17 años de mi vida participando en esto. Pero hay que tomar acción. ¿Y si pusiste el drenaje? Por supuesto. Por supuesto. Igual está pendiente todavía, ¿no? Por supuesto. Lo primero que hice fue el drenaje y lo segundo que hice fue un colegio de bachilleres porque yo tengo que dejar de ir a la escuela porque mis papás no tenían dinero para el pasaje para que yo fuera a la secundaria. Yo hice hasta bachiller en mi pueblo, en Semul, un pueblo de 3,000 habitantes, 3,500 habitantes en este momento, ya creció 500 habitantes, creció un poquito. ya creció, que ahí vivo, ahí está mi domicilio, bueno, ahora vivo en el DF por las propias condiciones y las propias aspiraciones también, pero mi domicilio es en mi pueblo. Cuando fui gobernadora no vivía en la capital, vivía en mi pueblo también. Ahora bien, el tema que tiene que ver con el asunto de la propuesta, estarías proponiendo para reducir el IEPS, pues una modificación a la ley de ingresos, a la ley de egresos. Sí, por supuesto. ¿Y si se puede? Sí se puede. Claro, inclusive se pudiera convocar un periodo extraordinario con solo ese objetivo. Que ser, ya, ¿no? Estamos ya a la mitad del mes. Si se pusieran de acuerdo los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pudieran convocar a un periodo extraordinario y de no convocarla a un periodo extraordinario, bueno, el 1 de febrero inicia el periodo ordinario, meterlo como primer tema. Yo voy a cumplir con hacer la parte de la iniciativa, concluirla lo más rápido posible, porque eso es lo que se sentiría en la inmediatez en el bolsillo de los mexicanos. Si reducimos el IEPS, en ese momento impacta directamente en el costo de la gasolina y en consecuencia en el costo de todos los productos que se trasladan por gasolina. Vamos a pensar que el escenario se plantea como lo estamos viendo actualmente, que los coordinadores pues no están tan dispuestos a modificarlo. Hay una mayoría, inclusive varios compañeros tuyos de tu mismo partido, pues no están muy dispuestos a modificar la Ley de Ingresos 2017 y la Ley de Egresos 2017, pero sí se puede hacer un compromiso para la Ley de Egresos 2018. Sí pueden empezar a trabajar a partir de ya para que en 2018 no haya IEPS o haya un IEPS a partir al 50%. Sí, pero ojalá pudiera haber un impacto inmediato. Ahorita, yo converso con las mamás que van conmigo a la escuela, converso con mis vecinos y la verdad es que todos ven un incremento en su gasto, no solo los que tienen coche, sino los que tienen que comprar cualquiera de los productos que se trasladan a través de gasolina y diésel, que dentro de las propuestas que hago también es hacer el esfuerzo de empezar a hacer ferrocarriles para que tengamos carga más barata y transporte también de personas más baratas. Tenemos que hacer una pausa, seguimos platicando, si nos permites, Ivonne Ortega, hacemos una pausa, Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook, aquí en Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, platicamos hoy con Ivonne Ortega al respecto de las propuestas para pues tratar de disminuir el impacto del precio del combustible. No se trata de volver a subsidiar la gasolina, se trata pues de una solución muy simple, así lo dice la navaja de Ockham. La solución más simple casi siempre es la correcta, reducir el costo del fiscal, la carga fiscal, y para reducir la carga fiscal
hay que meter y buscar recursos en otros lugares, y sí existen esos lugares, sí hay dispendios, sí hay cosas que se pueden ahorrar en el presupuesto. Y bueno, nos decías hace un momento, subir el salario es uno de los temas fundamentales, utilizar otro tipo de transportes, comenzar a entrar al tema del ferrocarril, el tema de la industria de automóviles que son pues ecológicos. Pero todo eso va a requerir de un gran consenso político. Llamabas a la unidad hace un momento y tú sabes, Ivonne, que en estos puntos, 2017 y 2018, son temas políticos y hay gente que no necesariamente quiere la unidad, sino que más bien quiere buscar un hueso, poder llegar a algún lado. ¿Cómo les está pegando este asunto, particularmente al PRI? Cambian mucho, en particular creo que tus bonos al momento de salir y ponerte más del lado de la ciudadanía que del lado del partido, pero en el contexto general, ¿qué es lo que estás leyendo? Mira, yo creo que es una condición que vive el mundo, no solo México. Hay una condición antisistémica. Estamos enojados. Sí, y tienen razón. Bien enojados. Y tienen razón. Pero ese enojo a veces nos hace hacer estupideces, perdón por la franqueza, pero, a ver, el INE acaba de regresar 1,000 millones de pesos para lo sucede. Sí, a todos nos enoja que se construya un edificio. Lo cierto es que se gastaban 100 millones de pesos al año. En renta. Entonces, al final se iba a pagar en 10 años. Sí, pero ahí fíjate que, por ejemplo, son cosas que en este momento a lo mejor esos 1,000 millones sí sirven. Y probablemente el próximo año, si baja el dólar, si tenemos un mejor costo del petróleo, entonces estamos en una mejor condición financiera, bueno, pues construimos el edificio del INE o alguna de las obras que sí son importantes. O sea, aguantarla tantito, pues. Aguantarla tantito en lo que estamos en una mejor condición. Yo tengo fe de verdad en que vamos a tener una mejor condición económica, el que el petróleo no se va a quedar en el precio en el que está. Ya los árabes están asumiendo la propia responsabilidad que ellos mismos crearon. Sí, claro. Entonces, no es una condición que está en nuestro país, pero bueno, si mejora el precio del petróleo, vamos a tener mejores ingresos y ahí sí vamos a poder entonces entrar a temas que permitan modernizar el país, que permitan hacerlo más competitivo y a lo mejor ahorita aguantar tantito obras que podemos aguantar un año más sin edificio del INE o un año más sin no sé qué obra pudiera ser sacrificable, que no sea de impacto a la sociedad. Yo diría hospitales, clínicas, centros. Se diseña un mejor presupuesto a 2018 ya sin, insisto, el tema del IEPS. Por supuesto. O la mitad del IEPS. O la mitad, con solo la mitad tienes entre 13 y 14 pesos el litro. Y eso sí ese es un beneficio inmediato, no es de si vamos a ahorrar no sé qué y vamos a hacer no sé cuánto, pues eso será hasta que logres hacer todo eso. Este sí es en la inmediatez. Hay otras cosas que se pueden hacer que son más de lectura de reconciliación con la población. Por ejemplo, disminuir el salario de los altos funcionarios, no solo del gobierno, sino de los descentralizados, de los otros poderes. Buscar, por ejemplo, estaba haciendo una corrida, los 4 hombres más ricos de este país tienen en sus empresas y en sus cuentas lo que van a recibir hoy los 32 estados de la República en infraestructura por 4 veces. Sí. Hay un país desigual. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar la política económica. Revisar la política económica se define en el 82. Llevamos 34 años con la misma política económica y han pasado 2 partidos, por lo menos, mi partido y el Partido de Acción Nacional por 12 años, y es la misma política económica. Yo no soy especialista en economía, pero sí lo que veo es que pero si pasaron que hay una 34 mala distribución años de riqueza, que no es tuyo nada más. La OCDE nos marca como el país con mayor desigualdad en distribución de la riqueza, pero cuando dices cambiar el modelo, revisar el modelo. Ni siquiera lo hemos sometido a discusión. Discutimos IVA a alimentos y medicamentos, discutimos si hay reforma fiscal o hacendaria, discutimos IVA a la frontera, pero no discutimos la política económica del país. Lo que está dando resultado, fortalezcámoslo, y lo que no, cambiémoslo. Muchísimas gracias, Ivonne Ortega. Hacemos una pausa, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana tempranito, muy tempranito, desde las 6 de la mañana, en la primera emisión de Noticias MBS. Descanse. Bye, bye.